Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario organizado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable en coordinación esta vez con la empresa Sustentur. De hecho, el seminario del día de hoy se va a tratar del turismo responsable y sustentable y de las oportunidades en Yucatán. Mi nombre es Alejandrina Bazán, yo voy a estar aquí apoyando a nuestro ponente, que el día de hoy es Vicente Ferreira Costa, de la empresa Sustentur, y les voy a platicar un poquito acerca de Vicente para que lo conozcan antes de su ponencia y tengan conocimiento de su trayectoria. Vicente Ferreira Costa está convencido de que hoy ya no hay un futuro para el turismo si no es sustentable. Vicente ha dedicado los últimos 20 años de su vida a entender y transformar el turismo en México y Latinoamérica. Actualmente estudia el doctorado en turismo por la Organización Mundial de Turismo y la Universidad de Anáhuac y ha coordinado más de 40 proyectos, incluyendo varios para instituciones globales y agencias de cooperación internacional, además de trabajar en estrategias de sustentabilidad para gobiernos, empresas privadas y comunidades rurales. Es presidente del comité organizador de la Cumbre de Turismo Sustentable y Social, el evento de turismo sustentable más importante de Iberoamérica, y ha participado en 2 eventos de TEDx con temas relacionados a los viajes y el turismo sustentable, y es co-creador de la iniciativa Turismo del Futuro, que busca impulsar un turismo responsable con la naturaleza y las comunidades rurales de México. Pues esto es un poquito de la historia de Vicente y su perspectiva hacia el futuro del turismo en México, en el mundo y en Yucatán. Él nos va a platicar de las oportunidades que hay aquí en el estado y pues nada más les recuerdo que pueden hacer sus preguntas y sus respuestas durante todo el seminario. Las pueden ir dejando en el apartado de preguntas y respuestas de aquí de Zoom, en el chat o en los comentarios de Facebook. Vamos a estar pendientes nosotros de todas las preguntas, solo que hasta el final de la presentación de Vicente las vamos a responder. Pues Vicente, bienvenido. Sin más por el momento, yo creo que ya podemos empezar con el seminario. Muy bien, muchas gracias. Hola, Gracias. hola. No, a ti, bienvenido y estamos pendientes lo que necesites. Perfecto, muchas gracias. Pues gracias por la invitación a la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán, además un estado que en lo personal nos gusta mucho, con el que hemos trabajado y con el cual pues nos sentimos muy identificados por ser peninsulares además. Entonces, pues agradecerles, Ale, agradecer a la Secretaría, a la Secretaria también por abrir estos espacios de diálogo que creemos son muy interesantes. Y bueno, pues hemos estado siguiendo algunas de los procesos que lleva y de las charlas que han dado y sin duda nos parece que son pues muy valiosas. Y como comentabas, hoy vamos a estar hablando sobre un tema que es extremadamente relevante, que es justamente el turismo sustentable. ¿Y qué oportunidades hay para Yucatán? Tal vez hacer primero una reflexión de que pues hay una serie de estados en México que le han apostado fuerte a este tema y Yucatán no es la excepción. Las políticas públicas del estado van muy alineadas a lo que es el turismo, sin embargo, pues hemos identificado una serie de oportunidades que vale la pena tomar en consideración. Y pues hoy les voy a hablar de 3 cosas básicamente en estos 45 minutos que tenemos. Primero, haremos un recorrido por el turismo, hablar un poco de por qué es importante este sector, de cuáles son los retos, las perspectivas, qué ha pasado a partir de la pandemia de COVID-19 y pues un poco cuál es la perspectiva y entender que es una actividad que si bien es muy importante, también es una actividad extremadamente vulnerable. Después hablaremos muy rápidamente sobre qué es el turismo sustentable,
cómo se conceptualiza y sin ser demasiado técnicos, pues dar algunos ejemplos muy puntuales de ello para finalizar con el objetivo del seminario, que es hablar justo de estas oportunidades, y hablaremos pues de 3 oportunidades básicamente, de muchas otras que hay relacionadas con el tema, pero 3 que a nosotros nos parece que son interesantes, y pues al final dejaremos un espacio para preguntas y respuestas. Tal vez empezar hablando de que el turismo es una actividad extremadamente relevante a nivel internacional, pues genera casi 10% de la riqueza que se genera en el mundo, del Producto Interno Bruto Mundial, responsable del 7% de las exportaciones. Esto es pues porque atrae inversión extranjera y sobre todo divisas a los países. Solamente en 2019 se generaron o viajaron cerca de 1.500 millones de turistas internacionales en el mundo, lo cual pues no es un dato menor, ¿no? Considerando que a principios de los 90 viajaban solamente 500 y ahora pues hemos triplicado básicamente en 30 años el crecimiento de turistas, lo cual trae pues impactos positivos e impactos negativos. Pero lo más relevante, que lo pongo aquí en la presentación en rojo, es que en el mundo se estima que se mueven o que se hacen entre 5,000 y 6,000 millones de viajes domésticos. Es decir, hay mucha gente que se mueve internacionalmente, pero todavía hay más gente que se mueve en sus propios países. Entonces, ese es un dato que vamos a recuperar más adelante cuando hablemos sobre COVID y sobre las estrategias y oportunidades de recuperación, pero es un dato que se lo señalo de una vez porque es extremadamente importante en el contexto que estamos viviendo ahora. También el turismo es responsable de 1 de cada 11 empleos, y aunque hay muchas discusiones sobre la calidad del empleo turístico, que hay que tomar también en consideración, porque cuando hablamos de sustentabilidad no solamente hablamos del tema ambiental, sino también del tema social y económico, pues es un gran generador de empleos, y esa es una de las razones por las que muchos países le han apostado a esta actividad como una actividad importante en sus agendas. Y por supuesto eso se traslada también a los estados, que lo han hecho de la misma forma. ¿Cómo estábamos hace apenas unos 6 meses? ¿No? Estamos justamente cerrando la primera mitad del año. Hace 6 meses parecía que todo era felicidad, que teníamos cifras récords, que las previsiones que había futuro pues se habían traspasado por completo. Incluso pensábamos que íbamos a romper todos los récords en materia de llegadas de turismo, pero bueno, llegó este virus que empieza a hacer mella a finales del año pasado en algunos países de Asia, luego va a Europa, luego viene a América y se traslada hacia todo el mundo. Y el hecho de que el coronavirus haya llegado nos ha generado un impacto muy importante, ¿no? Estamos viviendo hoy, y si las personas que nos están viendo son personas que trabajan en turismo o que están relacionados con la actividad turística, seguramente sabrán que para el turismo esta es la crisis más importante que ha habido a nivel global. Es una crisis que ha dejado un impacto muy importante y que sigue dejando y que va a seguir dejando un impacto muy importante en nuestros países y en nuestros destinos. Y pues eso nos obliga a pensar y a ver y a identificar cómo vamos a tener esta recuperación del turismo. Y si bien es una crisis muy importante, también es un momento que nos plantea una serie de oportunidades, como vamos a ver más adelante en la presentación. ¿Qué ha pasado con COVID? Pues esta gráfica que ven ustedes aquí es una gráfica que publicó datos que publicó la Organización Mundial de Turismo. La gráfica, que es una gráfica que hizo el Centro de Investigación y de Competitividad Turística de la Universidad de Anáhuac, y que nos muestra un poco cuál puede ser el impacto del coronavirus a nivel internacional. Y el impacto, pues como ustedes pueden verlo, es extremadamente fuerte. En el escenario más negativo, que es el que ven ustedes en rojo hacia abajo, pudiéramos perder hasta 78% del total de turistas internacionales al cierre de 2020, lo cual pues es algo sin precedentes.
Yo creo que nadie se imaginaba, por ejemplo, que los aeropuertos, incluido pues, el aeropuerto internacional de Yucatán, de repente se quedaran sin operaciones aéreas. Era algo que no nos pasaba por la cabeza, que no nos imaginábamos y sucedió, ¿no? Sucedió de forma muy, muy rápida y eso nos ha venido a generar un impacto pues fuerte en el ecosistema de turismo, ¿no? No tanto en el ecosistema entendido con el tema biológico, porque ahí aparentemente pues el coronavirus nos ha dado un poquito de descanso, pero sí en el sistema turístico y en lo que implica pues el movimiento de pasajeros. Justo hoy, y seguramente van a poder ver la nota un poquito más adelante en nuestro portal, salió un informe del UNCTAD, que es esta organización de las Naciones Unidas sobre comercio internacional, un reporte que salió apenas y que dice también que, por ejemplo, el impacto que puede llegar a tener el coronavirus, pues puede ser terrible, ¿no? Dice que por cada dólar o por cada millón de dólares que se pierde en turismo, los países pueden llegar a perder hasta 2 o 3 millones de dólares extras. Entonces, esto significa pues el poder que tiene el turismo para generar economía y también lo que puede suceder cuando perdemos turismo. Y esta es una primera reflexión que les quiero poner en la mesa. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos decisiones? Claro, esto es una contingencia, pero hacia futuro, ¿qué pasa si tomamos decisiones que a final de cuentas nos hagan perder esta actividad tan importante? Entonces, necesitamos pensar y repensar la forma en cómo vemos esta actividad y cómo va hacia futuro. La recuperación de la actividad turística pues va a ser una recuperación gradual. Esta es una gráfica que nos ha compartido el equipo de la consultora Deloitte en América Latina, que habla un poco de cuál puede ser la evolución de la recuperación en el escenario post-COVID. Si ustedes pueden ver la línea que está completamente horizontal en la gráfica, pues es la forma en cómo veníamos comportándonos antes del coronavirus, ¿no? Si ustedes ven la línea que está hacia arriba, que es la única en realidad que está hacia arriba, es el consumo de alimentos. Con COVID, dado el encierro, dado algunas compras de pánico y demás, una de las pocas industrias que tuvo pues un aumento en las ventas y en el consumo fue los alimentos. Sin embargo, todas las demás han tenido crisis importantes, el retail o la compra, la comercialización de productos y servicios, algún impacto. Y si vemos turismo, que es restaurantes, recreación, viajes y hoteles, pues el impacto ha sido muy fuerte, ¿no? Se espera que si siguen las cosas como están y si no tenemos una nueva caída en el tema, pues que la recuperación del sector turístico, como ustedes pueden ver en la gráfica, es decir, regresar a los niveles que teníamos antes del coronavirus, pues se dará hasta marzo del 2021. Sin embargo, también hay pues una línea de investigación que dice que probablemente sea hasta finales del próximo año cuando el turismo vuelva a ser lo que teníamos anteriormente, ¿no? Entonces, en este sentido, pues es importante saber cómo está nuestro sector. Es un sector actualmente golpeado, pero es un sector muy importante de la economía y es un sector que necesitamos llevar y necesitamos migrar hacia la sustentabilidad. Y en ese sentido, pues vale la pena tal vez recordar un poco qué es esto del turismo sustentable, cómo se identifica, cómo se come, qué significa, y a partir de ahí, pues poder saber si la actividad que estamos haciendo hoy o que por lo menos hacíamos antes de COVID realmente aplicaba para hacer turismo sustentable. Una nota al margen, nada más decirles, todas las fotos que ven ustedes aquí son fotos, por supuesto, de Yucatán. Uno de los ejercicios que me gusta hacer cuando me invitan a dar un seminario es buscar el perfil de Instagram de las secretarías de Turismo y de Desarrollo Sustentable de los estados para identificar qué tanto están promoviendo el tema de naturaleza, el tema de cultura, y la verdad es que nos hemos encontrado fotos espectaculares en el Instagram de Yucatán. Se los digo por si de repente saliera alguna foto que alguien diga, pues esa foto es mía, seguramente
fue compartida en el Instagram y entonces de ahí la recuperamos nosotros, pero también es una buena oportunidad para ver las maravillas que tenemos en este estado y cómo estas pues generan una serie de oportunidades de las que hablaremos más adelante. ¿Qué es esto del turismo sustentable? La Organización Mundial del Turismo, que es la institución más importante en el tema, lo define desde dos perspectivas. Lo que ven ustedes en el círculo es probablemente lo más conocido cuando hablamos de sustentabilidad, de sostenibilidad, que son los famosos 3 ejes del desarrollo sostenible, ¿no? El ambiental, el sociocultural y el económico. Y ahí pueden ver un poco desde la óptica de la gestión, cuáles son los temas que necesitaríamos estar tomando en cuenta cuando nosotros hacemos turismo. Y tenemos cosas desde gestión del agua, por ejemplo, en lo ambiental, o la conservación de la biodiversidad, hasta temas de cómo beneficiamos a las comunidades, cómo se contribuye al desarrollo local en lo sociocultural. Y en lo económico, pues temas como equidad social e incluso la satisfacción del visitante, que eso es muy importante. A veces se nos olvida que lo que nosotros hagamos en materia de sustentabilidad debe también representar para el visitante una muy buena oportunidad de tener una experiencia magnífica, ¿no? Y parte del objetivo de hacer turismo sustentable, pues va en este sentido. Y en la parte derecha, ustedes pueden ver también cuáles son algunas consideraciones que la Organización Mundial del Turismo menciona que debe cumplir este turismo sustentable, ¿no? Primero dice que pues la sustentabilidad debe aplicarse en todos los destinos, incluido el turismo de masas, ¿no? De repente hay algunas líneas de investigación que dicen que el turismo de masas no puede ser sustentable, pero nosotros creemos que el turismo de masas necesitamos hacerlo sustentable, porque además, pues si el 80% del consumo turístico lo hace un turista que viene a los destinos de sol y playa o que hace turismo tradicional, pues no podemos solamente enfocarnos en el otro 20 que hace naturaleza y que además está muy sensibilizado en estos temas, ¿no? También dice la OMT que debemos buscar el equilibrio entre los aspectos económico, social y ambiental, la participación informada, el liderazgo político firme, que el turismo sustentable es un proceso continuo, es decir, necesitamos medir y necesitamos desarrollar indicadores para saber cómo vamos, porque de lo contrario, pues si no sabemos cómo vamos, va a estar difícil saber si vamos bien o mal. Y lo que les comentaba finalmente acerca de los turistas. Entonces, a grandes rasgos y de forma muy rápida, porque tampoco no nos da demasiado tiempo para entrar a detalle, cuando nosotros pensemos en sustentabilidad, necesitamos pensar en dos componentes, en el componente de gestión y en el componente de prácticas, que es esta dona que ven ustedes ahí en su pantalla, pero también en otro componente que es muy importante, que es el componente pues político y el componente también de cómo desarrollamos lineamientos y cómo avanzamos en este sentido. Es interesante porque ustedes pueden hacer el ejercicio, por ejemplo, si ustedes viven en una comunidad o si ustedes operan un hotel pequeñito o si ustedes tienen un emprendimiento, pues pueden tomar estos principios y hacer una evaluación de qué tanto su emprendimiento, su destino o su empresa está realmente cumpliendo con estos preceptos y eso les va a dar un poquito una idea de hacia dónde se tiene que avanzar, qué están haciendo bien, en dónde hace falta trabajar y finalmente eso es el turismo sustentable. Identificar los impactos, saber en qué vamos bien, pero también tener mucha conciencia de hacia dónde vamos y cómo podemos mejorar este tema. Otra explicación u otra representación del tema de sostenibilidad, pues lo dan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son estos 17 objetivos, 169 metas, que de repente pensamos que los objetivos es lo importante, pero en realidad lo importante son las metas. Si no conocen las metas, yo les invitaría a que entren a ver cuáles son las metas de cada uno de los objetivos, porque es ahí realmente donde se puede incidir. Y bueno, pues son 17, de ellos 3 son reconocidos por Naciones Unidas como aquellos que pueden contribuir de forma directa al turismo. Sin embargo, el turismo y el turismo sustentable
pues puede contribuir a los 17 de forma muy, muy efectiva, ¿no? Esto es la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es como el deber ser que necesitamos llevar para hacer turismo. Y en ese sentido hay muchas cosas hechas, ¿no? Les quiero dejar como referencia esta página que en lo personal nos gusta mucho, que es una página que hizo justamente la Organización Mundial del Turismo, donde se menciona cuáles son algunas recomendaciones si ustedes son viajeros o son empresas o son academia o son donantes, organizaciones internacionales o gobiernos. Esta página les puede dar mucha referencia de cómo pueden ayudar a contribuir desde su perspectiva a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, pues cuando tengan un tiempo y si les interesa este tema, les recomendamos, por supuesto, que entren, que la vean, que la exploren y seguramente les va a dar mucha información de referencia. Este webinar, pues al final es una repasada muy rápida sobre lo que significa, pero el tema es muy importante, el tema es muy valioso y vale la pena entrar. Y sobre todo, si son ustedes empresas, funcionarios, pueden encontrar muchos casos de éxito, pero también pueden subir sus iniciativas, que parte fundamental del tema de turismo sostenible es compartir. Si nosotros estamos haciendo cosas que valen la pena, pues hay una serie de plataformas donde podemos compartir esta información. En ese sentido, y después de analizar, por un lado, la situación actual del turismo y también analizar cuáles son estos componentes del turismo sustentable, nos hemos dado a la tarea de identificar algunas oportunidades que tiene Yucatán para empujar de forma mucho más fuerte la agenda de turismo sustentable y las acciones de sustentabilidad en este sentido. Y entonces hemos identificado estas 3 oportunidades. Hay muchísimas más, pero estas 3 consideramos que son muy relevantes porque pues, son aquellas oportunidades que pueden mover la agenda y las acciones en este sentido. La primera de ellas es COVID. Probablemente haya gente que piensa que el COVID es lo peor que nos pudo haber pasado. Tal vez sí, ¿no? En algunos aspectos es una crisis, como ya les decía, muy importante, pero también es una gran oportunidad y les voy a platicar por qué puede ser una gran oportunidad en 2 sentidos. El primero de ellos es porque el turista y sobre todo el turista en nuestro país pues sigue pensando en viajar y sigue pensando que después de la pandemia va a tener esta oportunidad de salir y de disfrutar de los atractivos. Claro que es complicado, pues de repente pensar a lo mejor en hacer viajes largos o pensar en hacer viajes pues, que impliquen desplazamientos pues, de 3, 4, 5 horas en avión. Y entonces lo que está pasando con el COVID es que cuando nos empecemos a recuperar, que de hecho ya empezamos a ver en algunos destinos esta recuperación, el turista mexicano va a preferir viajes regionales y viajes a destinos nacionales y pequeños donde no haya una alta concentración de personas. Y Yucatán es un estado que tiene justamente este tipo de destinos, ¿no? Destinos, claro, tiene algunos destinos muy consolidados, pero también tiene muchos destinos pequeños que pueden ser muy atractivos para el turista. Y en ese sentido, por ejemplo, a mí me gusta mucho el esfuerzo que se está haciendo a nivel península de Yucatán, los secretarios de turismo por empujar una agenda de trabajar en conjunto y pues es que no hay de otra, ¿no? Si en la península de Yucatán vivimos cerca de 5 millones de personas, pues pudiéramos pensar que hay un mercado importante para poder empezar a hacer estos viajes. El turista que viaja por placer, por ocio y recreación va a ser el primero en volver. Probablemente tarde un poco más el turista de negocios y eso lo estamos viendo prácticamente con todos los eventos que hay este año, se están moviendo hacia el siguiente. Y la otra cosa es que actualmente la gente está buscando mucha información. Entonces, el blog y el video se está volviendo muy importante ahora con el objetivo de conocer nuevos lugares. Esta información es una información que sale de una iniciativa muy, muy interesante que se llama Radar Turístico,
que les recomiendo que sigan y que lo que ha hecho en el último tal vez mes y medio o 2 meses es que ha monitoreado cómo está comportándose el turista mexicano con la pandemia. Entonces, pues hemos pasado tal vez de tener la negación hacia viajar a empezar a buscar estas opciones y en ese sentido, sobre todo para los destinos o los habitantes del sureste, pues Yucatán tiene una oportunidad muy importante. Pero también la pandemia nos da la oportunidad de cambiar cosas. Y les quiero platicar de una iniciativa que acabamos de lanzar también hace una semana, que es esta iniciativa que se llama Turismo del Futuro. Nos hemos reunido una serie de organizaciones y empresas, hasta la fecha más de 80, que tomamos la decisión de cambiar la forma en cómo estábamos haciendo turismo y apostar por un turismo mucho más sensible con la naturaleza, más en contacto con las comunidades y de mucho más respeto. Y a esta iniciativa la hemos llamado Turismo del Futuro. Entonces, también esta pausa, el COVID y la sacudida que nos ha dado hacia el turismo nos ha hecho repensar y reflexionar hacia dónde queremos ir. Entonces, también la invitación a que si ustedes están en un destino, tienen una empresa o trabajan en el sector público, tal vez valga la pena repensar si lo que estábamos haciendo con turismo estaba bien o no estaba bien, o qué podemos cambiar y qué podemos mejorar. Y por supuesto, invitarles a que visiten esta página y vean un poco de qué se trata y cuáles son las oportunidades. La segunda oportunidad interesante es el cambio en el comportamiento de los mercados. Ya veníamos viendo desde hace algunos años, probablemente 15, pero más fuerte en los últimos 5, que los mercados están buscando otro tipo de información. Uno es que cuando nosotros trabajamos con empresas y con asociaciones y nos preguntan si realmente hay un mercado de turistas responsables o de turistas que están viajando diferente, pues probablemente sea más grande de lo que pensemos. Este es un estudio al que tuvimos acceso hace un par de años, justamente porque organizamos este evento que les platicaba Ale en Quintana Roo, que es el Summit de Turismo Sustentable, que por cierto va a ser ahora en septiembre, seguramente muy pronto irán de él. Les invitamos a que estén pendientes y a que se sumen. Vamos a tener una serie de conferencias virtuales con el objetivo de poner este tema sobre la mesa. Entonces, una de las grandes preguntas que nos hacen es si hay mercado. Y por supuesto que hay mercado. Simplemente en Estados Unidos hay un mercado muy grande de consumidores, de casi 58 millones de personas que están consumiendo diferente, que están tomando en consideración aspectos ambientales, sociales y económicos a la hora de consumir en general, pero también a la hora de viajar. Y eso lo empezamos a ver de una forma más importante. Tenemos una oportunidad interesante de enfocarnos a estas tendencias. Apenas el año pasado, Booking sacó una encuesta donde decía que un poquito más de la mitad de los viajeros globales dicen que quieren hacer viajes sostenibles, pero uno de los grandes retos que hay es que no saben a dónde viajar de forma sostenible. No les hemos dado la información adecuada para decir de, mira, yo soy un destino que está haciendo prácticas y entonces hay más de la mitad de los viajeros de la encuesta que quieren ir a destinos, pero en realidad pues no les estamos diciendo como país y como estado específico qué destinos pueden visitar con este componente. Y bueno, pues el mercado de viajeros verdes, pues es importante a nivel general con base a esta encuesta que ustedes ven en pantalla de Criteo, nos dice que el turista que más viaja con esta conciencia ambiental es el alemán, seguido del francés, del estadounidense, pero aproximadamente hay 15% del mercado o de los turistas que ya viajan con esta conciencia. Si ustedes hacen la cuenta y dijimos que el año pasado llegaban 1.500 millones de personas, se movían a nivel internacional, pues un 15% de ellas probablemente puede ser un mercado muy atractivo para este tipo de temas. También las estadísticas internacionales nos dicen lo mismo, ¿no? Dice, por ejemplo, este estudio
que es del World Travel and Tourism Council, que es la autoridad mundial en temas de turismo, nos dice que los consumidores, entre 30 y 50% de los consumidores tienen una intención de viajar diferente y de hacer las cosas diferentes. Pero que en consecuencia, este dato que ven ustedes aquí abajo, solamente 5% viaja o consume diferente. Y hacen esta misma analogía de, bueno, ¿cuál es la razón por la cual el consumidor no consume diferente? Pues porque no tiene opciones. O si hay opciones, no tiene la información suficiente para elegir estas opciones. Entonces, eso abre para Yucatán una oportunidad impresionante de posicionarse como un estado líder en este tema y un estado que puede atraer un turista mucho más consciente, que a su vez, ese mismo turista que es más consciente y que generalmente pues tiene una red de amigos y de conocidos, puede atraer a otros turistas más conscientes. ¿Por qué no están viniendo a Yucatán o por qué vienen tal vez de alguna forma limitada? Pues porque a lo mejor no saben que en Yucatán hay destinos que cuidan el medio ambiente, que protegen a las comunidades, que cuidan de la biodiversidad, etcétera, ¿no? Y es justamente ahí, bueno, y esto son datos que han estado midiéndose desde hace muchos tiempos y las previsiones dicen que a futuro vamos a seguir teniendo turistas muy interesados en este tema. Este es un estudio seguramente ustedes conocen la empresa Amadeus, en conjunto con la Future Foundation, que hacen un estudio sobre las personalidades de viaje que van a ser las más influyentes a futuro. Y bueno, dicen que son 6, de esas 6, las que pueden ver ustedes en verde y en rojo, pues están justamente relacionadas con turismo sustentable. Es decir, en el futuro habrá más turistas que quieran viajar de forma ética, compensar su huella de carbono, quedarse en un hotel sostenible, rentar un coche híbrido cuando se pueda, hacer actividades como ciclismo y senderismo y buscar otras opciones diferentes. Y también el que está en rojo, que es uno enfocado específicamente al tema de cultura. Hoy el consumo de productos turísticos de cultura pues es muy importante y la gente no nada más quiere ir y visitar un pueblito 5 minutos o 10 minutos como tradicionalmente se hacía. Hoy quieren vivir una experiencia y tener una inmersión específicamente en estos temas, ¿no? Y entonces, pues en Yucatán hay una cantidad de oferta muy interesante, ¿no? Está el programa que tiene la Secretaría de Turismo de Aldeas Mayas, pero también está esta red de empresas de turismo comunitario que forman la Alianza Peninsular de Turismo Comunitario y que pues tienen también en Yucatán una representación muy importante, pero también están las áreas naturales protegidas donde viven comunidades y se hacen una serie de actividades en este sentido. Y entonces, pues ahí es donde empezamos a ver que este cambio en los mercados nos puede traer oportunidades muy interesantes como Estado. Y por supuesto, pues la tercer gran oportunidad es algo que ustedes conocerán mejor que yo, aunque debo decirles que Yucatán nos encanta y hemos estado muchas veces por allá y hemos compartido mucho con la gente del Estado y con la oferta turística que hay, pero tenemos una bioculturalidad en general en el país, particularmente en la península de Yucatán, pero específicamente en Yucatán, muy importante, que no le pide nada a nadie fuera de Yucatán, ¿no? Tenemos una serie de ingredientes espectaculares, ¿no? La cantidad de ingredientes que hay para preparar comida, pues es algo que no hay en otras partes del mundo. Cuando ustedes ven a los estadounidenses o a los europeos en nuestros mercados, se vuelven completamente locos de los colores y de la oferta que hay para ellos. Por supuesto, tenemos nuestra gente, nuestras comunidades y las tradiciones que hay en las comunidades, que es algo que nos diferencia muchísimo de otros destinos que hay pues en la misma zona, en especial en el Caribe, ¿no? Si ustedes identifican tal vez los destinos de cruceros en el Caribe, pues probablemente todos sean playas bonitas, pero muy poquitos tienen esta parte tan importante y tan relevante que es la de la gente. La biodiversidad, los cenotes, los ríos subterráneos que tenemos en esta zona son espectaculares y también
tenemos una gran responsabilidad de cuidarlos y de tener buenas prácticas, pero como oferta turística, pues representan una oportunidad no solo para el turista tradicional, sino incluso para un turista muy especializado que hace actividades de buceo científico y algunas otras, y que puede ser también un perfil muy interesante a desarrollar. Por supuesto, nuestro medio marino, las costas, los petenes, los manglares, las playas, hay una oferta muy, muy interesante para gente que le gusta y que cada vez está apostando más por este tipo de cosas. En Yucatán lo tenemos. Las expresiones culturales, las expresiones construidas, las haciendas, también representan pues algo que de repente tenemos en algunas partes del centro del país, pero pues Yucatán, Campeche son como íconos en este tema, y también es una oferta de muy alta calidad la que se tiene. Por supuesto, la gastronomía, ¿no? La oferta gastronómica, el abanico de opciones que hay en Yucatán para comer es muy interesante, pero no tan solo es el tema de la alimentación, sino es el tema de lo que representa, lo que significa, lo que nos permite revalorar nuestros recursos, y cómo esta expresión de la gastronomía pues es un reflejo de la cultura maya milenaria tradicional, pero también es un reflejo de las modificaciones que hemos tenido ahora pues con los nuevos tiempos, ¿no? El tema de la comida fusión, por ejemplo, que hay en Yucatán es verdaderamente interesante, y es esta mezcla, este sincretismo entre lo que hay y lo que hay milenario y lo que hay ahora con estas nuevas consideraciones. Y por supuesto, pues nuestras áreas naturales protegidas, ¿no? Hay áreas protegidas federales, hay áreas protegidas estatales, hay áreas protegidas municipales. Nosotros hemos tenido la gran oportunidad de visitar varias de ellas, y la verdad es que son sitios maravillosos, más allá de la biodiversidad, que es muy importante, la convivencia que se puede tener con las comunidades, con los pescadores, con la gente que habita estas áreas protegidas, pues también representa una oportunidad muy importante para el desarrollo de productos turísticos y para, vuelvo al mismo tema, potenciar y para identificar a Yucatán como un estado, y a sus destinos, por supuesto, pues como destinos que le están apostando a estos temas. Entonces, para ir cerrando, me gustaría empezar a hablar un poco de cómo podemos aprovechar estas oportunidades, cómo hacemos con la recuperación post-COVID, cómo aprovechamos que hay un cambio en el mercado, cómo aprovechamos nuestras potencialidades y nuestros atractivos turísticos, naturales, culturales. Y bueno, traigo pues un decálogo de cómo podemos aprovechar estas oportunidades, que algunas tienen que ver más con planeación, otras tienen que ver más con acción, otras tienen que ver más con promoción, pero bueno, es parte del ejercicio que desde Sustentur hacemos para poder darle pues a nuestros aliados las oportunidades de trabajar en este sentido, ¿no? La primera es pues diseñar producto y estrategia con los actores clave. Nos tenemos que olvidar de estas cosas que se hacían desde el escritorio, eso ya no funciona, ¿no? Hoy tenemos que diseñar, que codiseñar con quienes tienen esta riqueza cultural y natural, productos turísticos que vayan especializados a los mercados. Hoy no podemos pensar en diseñar algo, pues a ver quién viene, ¿no? Hoy tenemos que trabajar mucho en investigación de mercados para saber realmente quiénes son esos clientes y esos viajeros que queremos atraer, porque depende mucho de nosotros, la gente que querramos que venga. Si nosotros diseñamos productos con bases de sustentabilidad, pues vamos a atraer visitantes que tengan también esta conciencia. El segundo es avanzar con una visión compartida. El año pasado nos tocó estar en enero por allá en una serie de reuniones donde se estaba planeando una estrategia al 2040 para el turismo con enfoque justo de sustentabilidad de largo plazo, etcétera. Entonces, pues ya hay una visión compartida, por lo menos desde el punto de vista turístico, pero necesitamos trabajar en creernos que podemos llegar a esa visión y en cómo avanzar para alcanzarla.
La tercera, que es muy importante y que mucho nos pasa a quienes trabajamos en turismo, y que, por cierto, me da mucho gusto que esta invitación viniera de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, es pensar que el turismo es solo responsabilidad de turismo. No es cierto, el turismo cada vez es un tema más transversal. Si bien es cierto, turismo tiene que poner la línea, pues en turismo confluye desarrollo sustentable, confluye cultura, confluye desarrollo social, confluye finanzas, confluyen una serie de otros actores que tienen que resolver los temas de turismo, porque yo puedo ser el principal impulsor, por ejemplo, de crear empresas comunitarias, pero si la Secretaría de Finanzas pues no entiende cómo opera una empresa comunitaria y le pone las mismas trabas que a las demás empresas, pues va a costar mucho más trabajo, ¿no? Entonces, esta visión de pensar el turismo mucho más transversal, creo que es una visión que tenemos que tener súper clara. Y por supuesto que hay un líder del tema que es turismo, pero hay una serie de otros actores que unidos pues podemos potenciar mucho más el beneficio del turismo y las acciones en este sentido, ¿no? Abrazar otras iniciativas. Nosotros siempre hemos sido de la idea de la colaboración, entonces ustedes pueden rastrear las iniciativas que hay, por ejemplo, en materia de turismo sustentable en México. Les puedo mencionar 3 o 4 con las que nosotros trabajamos, pero hay 2 muy interesantes. Una es Rutopía, que es esta plataforma que conecta viajeros que quieren viajar a comunidades con comunidades locales, y que es una plataforma muy interesante. Otra de ellas también, que es una plataforma que hace muchas cosas de educación ambiental y también conecta, pero con una visión un poco más hacia naturaleza, que es Natur, ¿no? Natur, que también tiene este componente de turismo sustentable. Y bueno, así como esas hay muchas otras. Les puedo platicar de lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en materia de medición de huella de carbono y compensación de emisiones a través de nuestra plataforma, que es turismocerohuella.com. Entonces, siempre que podamos abrazar otras iniciativas, conocer otras iniciativas, eso nos va a dar pues justo la oportunidad, y valga la redundancia, de aprovechar estas oportunidades que tenemos enfrente, ¿no? Otra de las cosas que vale mucho la pena es espejearnos. ¿Qué significa esto de espejearnos? Bueno, ¿qué están haciendo los demás? ¿Qué está haciendo el destino de al lado? ¿Qué está haciendo el destino líder en temas de turismo sustentable a nivel internacional? ¿No? ¿Cuáles son las estrategias que traen destinos que están muy bien posicionados en este tema? Pues desde Nueva Zelanda hasta Costa Rica, hasta Colombia, que en los últimos años ha sido muy importante en el tema de aves, y que de repente, pues con una oferta tan grande que tenemos en la península de Yucatán de aves, es increíble que no tengamos oferta lo suficientemente extendida de tours de observación de aves y de guías especializados. Entonces, siempre vale la pena estar viendo qué están haciendo los demás, con el objetivo también de innovar, ¿no? Innovar no significa necesariamente pues que se me ocurra una idea y la implemento. Innovar trae un proceso muy interesante de ver otras iniciativas, saber qué están haciendo los demás, y en función de eso, pues irnos a resolver un problema, pero siempre con una solución local. Otro de las oportunidades que hay es repensar este tema que a quienes estudiamos turismo y quienes tenemos ya algunos años en esto, que siempre nos decían que más es mejor, ¿no? Necesitamos más turistas, necesitamos más inversiones, necesitamos más derrama económica, necesitamos más. Hoy, en esta nueva normalidad, y lo estamos viendo ahora, no necesariamente aplica esta regla, ¿no? Hoy hay muchos destinos, muchas empresas que lo que están haciendo es apostar por un turista de mejor calidad y decir, ya no quiero tantos, quiero mejores. Y eso es algo en lo que tenemos que pensar, y eso es algo que con los recursos que tiene Yucatán, con el mercado que está pasando y con COVID, creo que podemos potenciar de forma muy importante, ¿no? La séptima es no obviar lo que dice y opina el mercado. El mercado, como ya lo vimos, está cambiando. Necesitamos tener siempre qué está necesitando el mercado, porque a partir de ahí nosotros podemos encontrar oportunidades. La octava, que es probablemente la que más me gusta, hacer vínculos entre turismo y áreas naturales protegidas y viceversa.
En materia de oferta turística y de vocación turística, las áreas naturales protegidas son espectaculares para desarrollar producto turístico, pero hay que tener una consideración que es muy importante. El objetivo de las áreas naturales protegidas es conservar, no es hacer turismo. Entonces, el turismo se vuelve una herramienta para conservar y puede ser una herramienta espectacular porque además, pues atraes, vuelvo a lo mismo, turistas responsables, turistas más conscientes, y si no son responsables y conscientes, les aseguro que cuando visitan un área natural protegida, pues se convierten y se vuelven turistas mucho más responsables. Y en Yucatán hay una oportunidad también muy importante de trabajar en conjunto los temas de turismo y áreas naturales protegidas, tanto a nivel federal, justo ahora que hay pues una discusión importante sobre el tema de turismo y áreas naturales protegidas, los recortes que ha habido pues este año por el tema de la pandemia, ahí se vuelve estratégico, pero también a nivel estatal. Hay muy pocos estados en el país, yo me atrevería a pensar que tal vez uno, que están haciendo cosas muy interesantes en temas de turismo y áreas naturales protegidas. Y Yucatán tiene un potencial impresionante para trabajar en ello y hay que aprovecharlo. No podemos no dejar de aprovecharlo, sobre todo con este contexto que tenemos. El noveno es innovar. Ya hablé un poquito de innovación, pero también involucrar al turista en la sustentabilidad. El turista no solamente tiene que venir a disfrutar, tiene que venir y se tiene que quedar con un compromiso de ayudarnos a conservar. Les decía, el tema de los bonos de carbono es uno, pero también el tema de algunos impuestos que hay, pues para que el turista aporte a las áreas protegidas, o los temas de voluntariado. Hay muchas empresas que ofrecen voluntariado en temas de sustentabilidad, con programas de tortugas, con programas de reproducción de especies, con las unidades de manejo ambiental. El turista cada vez más quiere sentirse parte y quiere sentirse útil. Y si tenemos un turista que le gusta un destino, yo les aseguro que ese turista va a querer cuidarlo porque va a querer regresar más adelante. Y por último, un tema que es extremadamente importante, que es el de impulsar políticas públicas concurrentes. ¿Qué significa esto? Yo tengo por un lado pues un grupo de comunidades que están produciendo de forma sustentable una serie de productos. Y yo tengo por un lado un sector turístico que consume cierto tipo de productos. A veces no hacemos ese vínculo y entonces necesitamos empezar a trabajar más para que el sector turístico en su conjunto pueda trabajar en temas, por poner este ejemplo, de consumo local, o el tema de áreas protegidas que ya lo mencioné, o el tema de turismo especializado, o el tema de desarrollo social a través del turismo, empleo y turismo. Es decir, hay una cantidad muy importante de temas en los que podemos trabajar. Vuelvo a repetir, el turismo es una actividad bien transversal y en ese sentido necesitamos impulsar políticas que sean transversales. ¿Qué va a pasar en la zona costera de Yucatán, por ejemplo, con el aumento en el nivel del mar? Bueno, pues ese es un tema que tiene que estar viendo turismo, pero también tiene que estar viendo desarrollo sustentable y también lo tiene que estar viendo desarrollo urbano, porque no podemos pensar en que vamos a desarrollar algún desarrollo hotelero pues a 5 metros de la playa cuando la playa se va a ir. Entonces hay que impulsar este tipo de políticas transversales y yo les aseguro que si vamos por ese camino, pues vamos a apostar mucho por la sustentabilidad. Y para terminar, me gustaría cerrar con esta frase que a nosotros nos gusta mucho, que le hemos adoptado desde hace algunos años y que pues habla un poco de la filosofía que tenemos desde Sustentur, pero también de la filosofía que queremos para este turismo, ¿no? Y la verdad es que es muy simple. Si no tenemos sustentabilidad, no va a haber futuro. Y si no hay futuro, pues no tendremos turismo. Entonces, hacerles la invitación a que trabajemos en estos temas, a que apostemos por la sustentabilidad y, por supuesto, a que apostemos por un futuro que sea un futuro con un turismo sustentable. Les dejo mis datos, ahí está mi correo electrónico y pues con esto cerraría mi participación y esta presentación y pues quedo atento, Ale, por si hubiera algunas preguntas, algunas dudas de la gente, con todo gusto estamos aquí para contestarlas.
Muchísimas gracias, Vicente. Sí, de hecho, bueno, la verdad, súper interesante todo lo que nos platicaste. Y sí hay varias preguntas. Te voy a leer una de las primeras, que de hecho esta viene de Facebook. El turista estadounidense empieza a ser o acercarse al turista europeo. Esto es, a ser más responsable y mejor informado. No sé si está bien planteada la pregunta, pero entiendo que pregunta si el turista estadounidense se torna a ser más como el turista europeo en estos días. Fíjate que es una pregunta muy, muy buena porque nosotros cada vez creemos menos que las nacionalidades influyen en la forma de hacer Okay. turismo, ¿no? Nosotros no pensamos que el turista mexicano, como piensa mucha gente, pues es un turista que no cuida. No es cierto. En realidad, hay turistas muy responsables y turistas muy irresponsables en todo el mundo y en todo el planeta, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado estrategias de diferenciación mucho hacia turistas con un perfil puntual, y te doy un ejemplo. El turista que tiene interés en ciclismo, pues el turista que tiene interés en ciclismo y va a hacer ciclismo, no importa si es de Estados Unidos o de Canadá o de Europa o mexicano, y no importa si tiene 18 años o 65, su interés es específico y tiene un comportamiento similar. Yo lo que sí les quisiera decir es que el turista está cambiando. Si bien es cierto, el europeo casi siempre se identifica como un turista pues un poquito más culto y un turista que a lo mejor tiene este interés. Creo que cada vez más las fronteras entre turistas se van diluyendo y más bien a lo que nos enfrentamos ahora es a nichos o a tribus, como les dicen algunos mercadólogos, muy específicos de mercado. En general, hay aproximadamente todos los estudios hablan que el turista responsable está entre 20 y 30% del turismo a nivel global, es decir, 20-30% de los turistas que viajan se comportan de forma sustentable, lo cual pues nos hace que reflexionemos que hay un reto enorme porque hay otro 70-80 que a lo mejor sigue viajando con las mismas prácticas, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que hay mucho trabajo que hacer, pero también sí se empieza a ver un cambio cada vez más importante en la conciencia del turista y estamos convencidos que esta pandemia va a hacer que esto pues se acelere, ¿no? Excelente. Aquí nos preguntan también, ¿cómo se podría manejar el turismo masivo o de gran afluencia en los cenotes o aún cuando se quiten bloqueadores, o sea, aún cuando se quiten bloqueadores, etcétera? O sea, yo creo que está más relacionado, no solo a cenotes, esta pregunta es más, pues, a áreas naturales protegidas, etcétera, ¿no? Sí, es una pregunta también muy buena porque tiene dos consideraciones. La primera es que hay que reconocer que hay productos turísticos que no aguantan turismo masivo, ¿no? Probablemente algunos cenotes sí, probablemente algunos cenotes no, probablemente algunos parques temáticos sí y otros no, probablemente algunos destinos de costa sí y otros no. Entonces, es interesante porque pues de repente pues si tenemos un cenote pequeñito donde la comunidad se hace cargo, donde hay poca capacidad, donde no hay los baños que quisiéramos, etcétera, pues entonces no deberíamos promover que haya turismo masivo. Y la otra es un tema que tiene que ver con las capacidades de carga de los sitios, ¿no? Este concepto de capacidad de carga tiene que ver con cuántos turistas puede haber en un cenote o en cualquier atractivo turístico, por decirlo de alguna forma, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues tenemos que trabajar en temas de capacidad de carga. Hay Es un correcto. estudio muy bueno de la Universidad Autónoma de Yucatán, de unos buenos amigos, donde habla justamente sobre la capacidad de carga en cenotes y cómo la concentración de turistas, es decir, cuando tú ves muchos turistas en un cenote, disminuye tu satisfacción. Entonces, necesitamos trabajar mucho en hacer estudios de capacidad de carga y la tercera cosa tiene que ver con prácticas, por supuesto, los bloqueadores. En algunos lugares lo que hacen es establecer horarios, entonces tú puedes tener
a lo mejor 100 personas en un cenote, si las tienes al mismo tiempo es un caos, pero si la tienes 10 cada hora, pues entonces cambia la dinámica, ¿no? Entonces hay que trabajar desde diferentes perspectivas, pero sí hago la reflexión, y esa es una reflexión muy importante, de que no todos los recursos turísticos y los atractivos turísticos aguantan todo el tipo de turismo, ¿no? Claro, no todos a lo mejor no todos los cenotes o todas las áreas naturales protegidas, entre otros, van a poder tener turismo masivo. No todo aplica, ¿no? No a todos le aplica. Ok, mira, tenemos aquí una que nos preguntan, ¿cómo nos podemos unir a esta iniciativa de turismo del futuro? Esta niña Adriana Solís nos comenta que vio una charla de ustedes previa y que también vio esta parte de la iniciativa de turismo del futuro. Entonces ella pregunta cómo se puede unir a esta iniciativa. Bueno, primero entrando a la página que les ponía en la presentación, que es turismodelfuturo.org. Ahí hay información, desarrollamos un llamado a la acción, un documento conceptual de la iniciativa, y pues ustedes pueden leerlo y si les gusta pueden firmar, y entonces con esa firma pues alzamos la voz hacia desarrollar un turismo diferente. También el 7 de julio, es decir, el 7 del 7, que es el próximo martes, vamos a tener una serie de actividades en nuestras redes sociales, entonces les recomiendo seguir las redes sociales de Turismo del Futuro. En especial Facebook y Twitter vamos a estar haciendo algunas activaciones, un poco también escuchando gente, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Cómo se imagina el turismo del futuro? Y vamos a estar a futuro, por supuesto, en los próximos meses, también haciendo otra serie de actividades, pues, tal vez algunas charlas, foros, capacitaciones, etcétera, que permitan pues sumarse a la iniciativa y sobre todo construir un futuro pues mucho más sustentable relacionado con el turismo. Perfectísimo. Aquí tenemos otra, creo que de hecho es la última, y hay una persona que creo que está alzando la mano. Esta nos preguntan, ¿cómo crees que se pueda manejar que los pueblos se conviertan que no se conviertan en una especie de show, pero de todas formas sí poder apoyar a estas comunidades? Obviamente, pues me imagino que relacionado al turismo, obviamente, su pregunta. Sí, yo creo que hay una cosa muy importante cuando nosotros desarrollamos turismo en comunidades. El turismo en comunidades necesita ser un turismo que vaya en función de lo que la comunidad decida. Y entonces, cuando nosotros trabajamos proyectos de turismo comunitario, lo primero que debemos hacer es escuchar a la comunidad. Y cuando ustedes escuchan a la comunidad y cuando ustedes desarrollan productos con comunidades, pues vamos a tener un producto auténtico y no vamos a tener un producto, les decía anteriormente, pues hecho desde un escritorio de una secretaría, porque las cosas ya no se hacen así, ¿no? Entonces, creo que esa es una buena manera. Y la otra, pues también es escuchando al mercado. El mercado cada vez menos quiere cosas plásticas y cosas que no sean auténticas. Entonces, la autenticidad es un aspecto muy importante que necesitamos cuidar cuando nosotros desarrollamos productos turísticos y sobre todo cuando trabajamos con comunidades locales. Y decirles que no es un proceso sencillo. Si ustedes creen que pues podemos llegar a una comunidad y llevarles turistas en 2 semanas o en 3 meses. Estos son procesos que llevan mucho tiempo justamente porque requieren un involucramiento real, escuchar las necesidades, y a nosotros en alguna ocasión nos ha pasado de trabajar con comunidades que no quieren turismo, que a lo mejor alguien dijo, oye, pues estaría bueno que desarrollaran turismo, pero después de 3, 4, 6 meses de platicar con ellos, pues es que en realidad no queremos, no es nuestra máxima ilusión, y eso también pues es muy válido, ¿no? Pero eso va en función de escuchar a las comunidades y de tener una línea de comunicación muy clara en ese sentido. Muchísimas gracias, Vicente. Nos surgió una más. Nos preguntan, ¿qué piensas tú? ¿Cómo se puede explotar el aviturismo en Yucatán? Bueno, primero hay pues una oferta muy importante de aves, o por decirlo de alguna forma, una cantidad muy importante de especies de aves en la península de Yucatán.
Hay mucha gente que ha trabajado durante muchos años en identificar, en hacer libros, ¿no? Les puedo hablar de una persona que seguramente ustedes conocen, Bárbara McKinnon, que tiene este libro de Sala para Carear en Yucatán. Y yo creo que la oferta ya está ahí. ¿Qué creo que ha faltado? Por un lado, entender mejor a la demanda, entender mejor a los observadores de aves y entender cuáles son sus requerimientos. Y luego, pues, una estrategia muy fuerte de creación de capacidades, porque no es lo mismo tener las aves que saber cómo atender a un turista de aves. Hay una diferencia muy importante, porque además, entre más especializado sea un turista, pues más cuesta trabajo satisfacer sus necesidades. Entonces, a mí me gusta mucho poner el caso de Colombia. Colombia en los últimos 10 años, justamente después de que salen de esta guerra, cuando se firma la paz con las FARC, le apostaron como país a la observación de aves y le han invertido mucho tiempo, mucho dinero, mucha promoción y mucho desarrollo de productos en posicionarse en ese sentido. Y yo creo que Yucatán ya es reconocido como un destino de aves. De hecho, también tenemos muy buenos amigos que son guías y hacen un trabajo extraordinario, pero creo que no estábamos aprovechando el potencial que tenemos. Eso no significa que querramos traer a 200 millones de observadores de aves a Yucatán, porque además el perfil del viaje y de la actividad no lo permite, pero sí creo que hace falta pues como una línea muy estratégica de impulso. Vuelvo al mismo tema, no solo de turismo, porque no solo es turismo, sino también de desarrollo sustentable y también del Instituto, por ejemplo, de Emprendedor del Yucatán, que podría lanzar una iniciativa para que los jóvenes entraran a este tema de formar sus empresas de observación de aves. Es decir, se necesita estas políticas transversales. Lo que es cierto, y se los vuelvo a repetir, es que pues, en el Estado tenemos un recurso muy importante y eso nos da una diferenciación y nos abre oportunidades para muchas cosas a futuro en el tema. Muchísimas gracias, Vicente. Aquí tenemos una persona que está alzando la mano. Me imagino que tiene una pregunta. Ana Patricia Alcocer Ali. No sé, Adri, si puedes cederle la palabra. A ver, ya está, creo. Hola, Ana Patricia, creo que tienes apagado tu micrófono. Bueno. Creo que no nos escucha. Pasamos a la última pregunta. Si no creo que Ana Patricia no nos escucha o nosotros no la podemos escuchar. Si gustas, Ana Patricia, puedes poner en tu pregunta en el apartado de preguntas y respuestas o en el chat. Aquí tenemos otra pregunta en el Facebook, de hecho. Ahorita vamos a ver, aquí hay más. Acaban de surgir todas las preguntas. ¿De qué manera recomiendas a la gente que se interese en el tema de turismo sustentable para irse involucrando en el tema? ¿Voluntariado? ¿Hay voluntariados? ¿Cómo recomiendas que se involucren en este tema? Pues hay muchas cosas. Yo les daba en la presentación esta página web que es tourismforsdgs.org, que la pueden seguir. Nos pueden seguir a nosotros en Sustentur. Nosotros tenemos pues un perfil y una página de Facebook donde ponemos noticias siempre del tema. Si les interesa más la parte técnica, pueden estudiar incluso un curso en línea. Hay muchos cursos en línea o aprovechar las oportunidades que da la Secretaría de Desarrollo Sustentable para hablar de los temas. Mañana, por ejemplo, hay un tema bien interesante que es cambio climático. Va a estar por aquí también una colega muy valiosa en el tema, que es Alejandra Calzada de WWF. Y si quieren hacerlo desde una forma mucho más práctica, pues vale la pena que busquen en internet las opciones que hay para hacer turismo comunitario, turismo sustentable, ¿no? Les comentaba yo de esta alianza peninsular de turismo comunitario con la que trabajamos nosotros, que justo el sábado también el sábado es el día de las comunidades, y el sábado van a lanzar ellos en un evento, van a hablar un poco de la alianza,
y dentro de la alianza hay 4 o 5 productos turísticos en Yucatán que se pueden visitar, que se pueden conocer. Pues hay otras iniciativas, conocemos también iniciativas que se están desarrollando en la zona, ¿no? Caminos del Mayab, por ejemplo, es una iniciativa también bien padre en Yucatán que combina ciclismo y senderismo. Es decir, si ustedes quieren hacer alguna actividad, pues hace falta nada más que googleen y que busquen algunas actividades que se pueden hacer. Y mi recomendación es visiten un área natural protegida, identifiquen cuáles son las áreas naturales protegidas de su estado y vayan y hagan turismo de la mano de los pescadores, de la mano de la gente que trabaja el campo. Yo creo que esa es una manera muy interesante, muy bonita, y en la cual también podemos ver estas dos perspectivas, tanto de turismo como de sustentabilidad, muy, muy de la mano, ¿no? Pues muchísimas gracias, Vicente. La verdad es que me quedo con toda tu presentación. Agradezco mucho y gozo mucho el gusto que tienes por las áreas naturales protegidas, por tu percepción del turismo hacia las áreas naturales protegidas. La verdad es que aquí en Yucatán tenemos bastantes, o sea, el que no conozca un área natural protegida en Yucatán tiene para visitar muchísimas, hay federales, hay estatales y municipales. La verdad es que somos ricos en áreas naturales protegidas y en destinos turísticos sustentables, ¿no? La verdad hay algunas preguntas más, pero ya pues por cuestiones de tiempo no vamos a poder resolver todas. Sin embargo, Vicente ya dejó todos sus datos y aquí dejamos también los datos de la Secretaría, nuestras redes sociales, los teléfonos de la Secretaría, la página web. La Secretaría está abierta para ustedes, los 24/7 en redes sociales, casi. Si tienen alguna pregunta específica de turismo y no las quieren hacer a nosotros, con todo gusto también nosotros los canalizamos a Vicente y a los expertos. Pues, Vicente, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que disfrutamos muchísimo todos esta plática. No me queda más que agradecerte, Vicente. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Nosotros ya con ganas de poder salir y poder visitar Yucatán, así que seguramente en la primera oportunidad que haya, para allá nos veremos. Muchas gracias. Hasta luego. Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.